Muy buenos días con todos mis hermanos, hermanas, oyentes que cada día están con nosotros en estos devocionales diarios. El día de hoy vamos a meditar en el Salmo 107 del versículo 33 al versículo 38. El título es El que bendice la tierra y el propósito es que podamos alabar y reconocer que Dios creó y sustenta la tierra y Él tiene todo el poder para bendecirnos. Vamos a dar lectura bíblica. Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes. Pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. ¡Cuánto los bendice! Allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Podemos ver acá que podemos ver el poder de Dios y podemos ver el juicio de Dios. Por un lado vemos el poder de Dios porque el salmista usa dos palabras, ¿no? La palabra transformar y la palabra convertir. Y estas palabras, transformar, por ejemplo, significa que es hacer que algo o alguien cambie de forma o aspecto. Y la palabra convertir es cambiar o transformar una cosa en otra distinta. ¿Y qué tiene que ver esto con el poder de Dios? Estas dos palabras muestran a un Dios poderoso o un Dios todopoderoso que tiene el poder, valga la redundancia, sobre la naturaleza para cambiar el curso natural de las cosas. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, el Salmo dice que Él seca completamente un río y lo convierte en tierra árida y desértica. Sabemos que un río es alimentado por las lluvias intensas que se acumulan y luego fluyen, pero el poder de Dios, de hecho, para secar ese río, va a actuar sobre ese ciclo natural de lluvia, evaporación, y de esta manera seca ese río y lo convierte en una tierra desértica. Pero también nosotros podemos ver que dice el Salmo de que no solamente actúa sobre los ríos, sobre la lluvia, sino convierte la tierra fructífera, una tierra que produce, en tierra salada y baldías. Esto quiere decir que las convierte tierras que eran muy productivas, donde uno sembraba y cosechaba, las va a convertir en tierras donde no se va a poder sembrar, ni mucho menos vamos a poder cosechar. Y saladas quiere decir o simboliza de que una tierra llena de sal va a ser imposible que pueda salir algo si es que sembramos y que pueda haber una cosecha, porque esa tierra no serviría absolutamente para nada. No solamente podemos ver el poder de Dios, porque acá se está viendo que Dios tiene poder sobre la naturaleza, sino también el juicio de Dios por la maldad de sus habitantes. En el versículo 34 dice que todas estas cosas suceden, tanto que Dios seca los ríos y los convierte en tierras áridas, o deja de que la tierra ya no produzca fruto de la cosecha, porque por la maldad del corazón de los habitantes. Esto quiere decir por habitantes que no hacen la voluntad de Dios, por habitantes que están en contra de la voluntad de Dios, por habitantes que obran constantemente en maldad. Y dice este salmo que el juicio de Dios cae directamente sobre estos habitantes por su mal corazón, por su mal proceder, por su falta de arrepentimiento. Pero también en el versículo 35 justamente nos dice, pero también Él convierte desiertos en lagunas y tierra seca en fuentes de agua. Ese poder maravilloso de Dios actúa también en favor, ¿no? En favor de la tierra, de los habitantes, porque también su poder puede dar vida, su poder puede convertir un desierto en laguna y puede convertir la tierra seca en fuentes de agua, lo cual es beneficioso para poder formar una ciudad, para poder prosperar, para poder vivir. Estas es las bendiciones que Dios tiene para aquellos pueblos, habitantes que hacen su voluntad y viven en obediencia a su palabra. Y no solo esto, sino que también tenemos un Dios de misericordia. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque en el versículo 36 dice, Él lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Él no se olvida
de los necesitados. Él no se olvida de los que no tienen que comer, sino que los lleva a esas tierras prósperas para que ahí puedan habitar y para que ahí puedan prosperar, para que ahí puedan llevar a su familia, para que ahí puedan crecer en el número de sus familias, lo cual significa también tener más ayudantes para la economía de la familia, pero también Él hace que la tierra fructifiquen, ¿no es cierto? Fructifiquen, y también permite que su ganado pueda ir creciendo, lo cual habla de que su poder favorece a los habitantes, favorece al que necesita, favorece a la familia, tanto espiritualmente como económicamente. Por eso tenemos un Dios justo, un Dios poderoso, un Dios que actúa sobre su creación, un Dios que quiere bendecir, un Dios que quiere prosperar cuando realmente hay corazones dispuestos a hacer su voluntad y a someterse a su señorío. Así que, hermanos, vivamos siempre en esa obediencia, en ese temor de Dios, porque tenemos un Dios bueno, un Dios que bendice. Vamos a orar en esta mañana para andar siempre en obediencia y sumisión de nuestro Dios, para que Dios nos pueda bendecir espiritualmente y económicamente también, y para que Dios nos guarde de toda maldad contra nuestras personas y también que nos guarde de la maldad de nuestro propio corazón. Que el Señor les bendiga.